Texto para el Arte Contemporáneo. Les agradecemos estar presentes hoy para esta exposición que de todas maneras yo creo que es una de las favoritas de nuestras, ¿verdad? O sea, de hecho, esta conversación que vamos a empezar ahora empezó hace unos años en Cuenca, en la Bienal de Cuenca, y ahora la continuamos. Yo conocía el trabajo de Ferran Barenblit, que es no solamente uno de los curadores más importantes europeos en este momento, sino también ha dirigido museos muy importantes en España, como el K2M y el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, del cual yo soy fan desde hace muchos años. Y también soy fan también he seguido mucho el trabajo de Ferran. Y a Max lo he conocido en la Bienal de Cuenca, y inmediatamente le dije, esta exposición hay que traerla a Paraguay, porque se trata de, digamos, de alguna manera, lo que a nosotros nos interesa desde la Fundación Texo es interpelar al público, no solamente a través del arte contemporáneo, sino a través de otras preocupaciones. Yo cuando vi parte de la obra de Max en la Bienal de Cuenca, porque coincidimos como artistas. Yo había sido invitado por Ferran. Yo hace años quería trabajar con Ferran, ¿verdad? Y ahí conocí a Max y a su obra. Y a partir de ahí eh, empezó un diálogo que termina esta noche en la Fundación Texo. Yo quiero leer un poco, este es un libro fantástico que creo que tenemos que tener acá en Paraguay, ¿verdad? Sobre la obra de Ferran, perdón, de Max. Y quiero leer un poco la biografía para la gente que no conoce todavía su obra y su carrera, su trayectoria. Estuve tomando notas. Este libro me lo regaló ahora y estuve tomando algunas notas para disparar, porque esto más que una entrevista, que es lo que yo suelo hacer, lo que solemos hacer acá en Contar el Arte, me gustaría que sea un diálogo entre el curador y el artista y el público. Así que yo creo que esta noche voy a actuar de moderador. Bueno, pero antes de empezar, me interesaría leerles un poco de la biografía de Max Esteban, que es el artista que hoy nos honra con su presencia y con su exposición. Max Esteban es artista y su obra reflexiona sobre la relación entre la condición humana, la tecnología y el régimen capitalista en el siglo XXI. En la actualidad está trabajando en un extenso proyecto artístico sobre las infraestructuras contemporáneas definidas como las tecnologías, los sistemas y las condiciones físicas que determinan la circulación del significado y del poder. Sus proyectos se han expuesto en museos, instituciones tales como el Jeu de Paume, Palais de Tokio, ambos en París, el Deutsche Technikmuseum de Berlín, la Virreina Centre de l'Image en Barcelona, no, perdón, ahí será catalán, y leí como francés. Y otras, ¿verdad? Ha participado en la Trienal de Yokohama, la Bienal del Cairo, la 13ª Bienal de La Habana, la 16ª Bienal Fotofest, la Trienal de Darmstadt. Max Esteban es doctor por la Universidad Ramon Llull y MBA por Stanford University e ingeniero por la Universidad Politécnica de Cataluña. ¡Wow! ¡Qué currículum! Yo así estuve leyendo, hojeando el libro rápidamente, pero hay algunas cosas que me interesaría lanzar antes que nada, ¿verdad? Iván de la Nuez es el que editó, ¿verdad?, el compilador de este libro, y dijo algunas cuestiones ligadas a la famosa frase del 18, el brumario de Marx, ¿verdad?, que la historia primero ocurre como tragedia y luego como farsa. Sin embargo, él plantea, a partir de la reflexión de la obra de Max, al revés, ¿verdad? Entonces, los hechos hoy parecen suceder primero como farsa para repetirse después como tragedia, que es aparentemente lo que estamos viviendo en este momento. Y es la pregunta que le tiro a ambos. Es pregunta para artista. Ok.
Antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí y gracias a la Fundación Techo, a Daniel, a Martín y sin duda a Freddy, con el que desde que nos conocimos nos une una estrecha amistad y una comunidad de intereses y de perspectiva artística. Para nosotros, los artistas, el gran problema que nos enfrentamos hoy es qué va a ser relevante en el arte dentro de 100 años. Y es una pregunta muy difícil de contestar, porque si lo pensáis, el arte en realidad nace, por simplificar, en las cavernas y acaba hoy, y durante esos extensos 2.000, 3.000, 5.000 años, la función del arte ha cambiado radicalmente cada 200 o 300 años. Radicalmente. Y eso significa que hoy podría ser el mejor artista, creador de iconos bizantinos, extraordinario, pero ser totalmente irrelevante. Por lo tanto, yo creo que la primera responsabilidad de un artista profesional es qué es lo que hoy un artista tendría que hacer. Y en este sentido, Freddy y yo, y espero que Ferran, que es el que de verdad sabe, nos une una visión común del arte. La realidad hoy, ¿cuál es? Hoy el problema que hay es que todos decimos las mismas cosas. Quizás hace 5 años los mensajes de nuestro trabajo eran más originales porque no había tanta gente que opinaba lo mismo. Hoy, y lo que dice Iván refleja una realidad que casi hoy se ha convertido en un lugar común. Y es que lo que en principio históricamente nos parecía tremendo, hoy lo vemos como una farsa y sin embargo la situación actual está camino de convertirse en una tragedia. Y de esto va el trabajo que veis ahí. El trabajo que se presenta en la Fundación tiene 5 líneas, que si lo pensáis son 5 líneas trágicas las 5. La primera es la sustitución de una economía que más o menos entendíamos, que es la economía industrial, donde el capitalismo, por una parte, con todos sus aspectos negativos, pero al final el capitalista ponía su dinero y se la jugaba. Y si ganaba, ganaba el dinero. Podemos luego hablar si había una expropiación o una explotación, pero él si perdía su dinero. Hoy la nueva economía lo que hace es, los beneficios siguen siendo concentrados en los propietarios del capital, pero socializan el riesgo. En el 2008, los que pagaron la pena de los errores del sistema capitalista financiero fueron las poblaciones globales. Ese desequilibrio entre riesgo y retorno plantea una ecuación distinta del capitalismo, que nos lleva a una segunda parte, que es una segunda línea que está aquí, que es la extrema desigualdad que hemos creado en los últimos 30 años. Si lo pensáis, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años tardíos de los 90, las sociedades más avanzadas eran sociedades igualitarias, que aspiraban a la igualdad. Hoy la tristeza es que ni siquiera aspiramos, no es que haya desigualdad, es que ni siquiera aspiramos a la igualdad y a la justicia social. Y esto no es casualidad, hay unos mecanismos que nuestras sociedades permiten, muchos ilegales, como la corrupción o la evasión de impuestos ilegal, pero lo más grave es que existen establecidas formas jurídicas legales de evasión impositiva. Y luego podemos entrar en esto, pero esta es una segunda línea de trabajo. Una tercera línea es que por primera vez se creía que la inteligencia iba a aparecer en un platillo volante y la humanidad se iba a encontrar con otra inteligencia en el universo que venía del espacio. Y esto era el mito de la ciencia ficción. La realidad es que nosotros hemos creado una inteligencia nueva, que podemos hoy decir que no es una inteligencia real, que no tiene conciencia, lo que queráis. Pero la realidad es que si habláis con los ingenieros de esta tecnología, lo que te dicen es,
Es que, perdonad, los filósofos y los artistas os hacéis un lío. La consciencia, no sabéis definir lo que es la consciencia. Lleváis 500 años, 1000 años intentando definirla y no lo sabéis. Pero yo lo que os digo, los ingenieros, es que si suena, se parece y se comporta como inteligencia, es inteligencia, es consciencia. Por tanto, nos enfrentamos a una consciencia que nosotros hemos creado. Y por último, bueno, por último no, hay una cuarta línea que veréis en esta exposición, que es la ingeniería genética. Por primera vez el cuerpo está sometido a la modificación tecnológica. Y eso plantea un montón de dilemas obvios, como cuál es la frontera entre lo que es humano y lo que es animal. Si no sabemos cuál es la frontera, ¿por qué el ser humano merece un respeto de su vida que no merecen otros animales? Abre una caja de Pandora extraordinaria. Y por último, la realidad, y es que nos estamos cociendo en este universo. Que el calentamiento global ya es indiscutible por cualquier persona que sea medio razonable y nos plantea el tema de nuestro futuro de supervivencia como especie. Nunca antes, los discursos apocalípticos han existido siempre, pero nunca antes nos hemos encontrado con una situación en que si no hacemos nada, nos vamos a encontrar como mínimo de vuelta a la Edad Media. Entonces, yo creo que este es un tema interesantísimo para el arte, desde luego para la política, para la economía, para la filosofía, pero que el arte ha de tener una voz. Y de ahí esta idea de Iván que me gusta mucho, y es que lo que es en el fondo era una farsa, ahora va a ser una tragedia. Excelente. Bueno, a ver, creo que ya lo has dicho todo. Las 5 líneas que están en la exposición. Y a mí me gustaría también empezar tirando otras cuestiones, lo digo para avanzar en lo que es específicamente la exposición. Por una parte, una cuestión que, mejor decirlo desde ya para que lo tengamos todos claros, todo es ficción. O sea, todo el trabajo de Max parte de la realidad, de una investigación muy, muy, muy profunda. O sea, y repito palabras que Max me ha dicho alguna vez, que puedes o no estar de acuerdo con lo que dice, con las conclusiones, pero nadie le puede rebatir, ni el mayor experto le puede rebatir el proceso de pensamiento, la información acumulada que hay en cada una de estas investigaciones, porque sé que son años cada uno de estos cuerpos de trabajo, tanto en la ingeniería genética como en la inteligencia artificial, como obviamente la infraestructura capitalista. Entonces, todo lo que vean, verán que son actores actuando. Es decir, cada uno de ellos. Eso por una parte. Por otra, la misma idea de estética de la extinción, que es lo que da cuerpo al trabajo de Max y que da una forma de aproximación a esta exposición. Y ahí hablo desde el punto de vista de curador. Y es, la estética de extinción es una forma de desestabilizar las representaciones que hemos tenido de todos estos sistemas, partiendo del hecho de ese hecho constatable de que estamos, tal como acaba de decir Max, ante un descomunal cambio de era. O sea, nosotros como generación o generaciones que estamos en esta sala vamos a haber sido testigos privilegiados, porque esto pasa cada 300 años probablemente, de un cambio de era descomunal. O sea, de ese momento, ese largo momento de la modernidad y su reverso en farsa de posmodernidad, que empezó en algún momento entre los siglos XV y XVIII, o en la invención de la imprenta, o en la expansión del colonialismo, o en la publicación de la crítica de la razón pura, en lo que ese momento que se extendió a través del capitalismo y de la expansión colonial ha llegado a su fin. Creo que quedan pocas dudas que se ha acabado. No sabemos cuándo, probablemente dentro de 300 años o 200, si es que quedan humanos en la Tierra, se van a preguntar cuándo empezó esa nueva era para que nosotros todavía no tenemos nombre, pero que, en la que ya estamos plenamente viviendo. Y es el momento de intentar aproximarse y
hablar de lo que se tiene que hablar, como acaba de decir Max, de estas 5 cuestiones a las que quizá, obviamente, se van sumando más, porque cada día aparecen nuevos cuestionamientos. La estética de extinción que plantea el trabajo de Max precisamente parte de esa idea de que aquello que parecía más sólido y que sería inamovible, que era el capitalismo moderno y contemporáneo, tenía un fin. Y a ese fin probablemente hemos llegado, aunque también probablemente no seremos nosotros los que podamos identificar todos los elementos que están entre nosotros. La estética de extinción además plantea un cuestionamiento sobre nuestro propio paso por la Tierra, obviamente. Es decir, lo primero que pensamos de la extinción está relacionado con uno de los trabajos que hay en esta exposición, que plantea qué pasará el día que ya no queden colores, que ya no quede nadie que ver lo que ocurre. Aún así, habrá vida en la Tierra. Esta exposición, que ha tenido otros recorridos y ha abierto otros debates previamente en Argentina, generó un debate muy interesante en la ciudad de San Juan hace unos meses, y una de las cuestiones que apareció era esta, la de la extinción. Y una geóloga invitada dijo algo que a mí me dejó reflexionando mucho, que al fin, primero de todo, que extinciones en la Tierra ha habido como mínimo 5 gran extinciones, la última hace 65 millones de años. Y que los geólogos trabajan con fósiles guía. Los fósiles guía son aquellas especies que viven muy poquito tiempo dentro de ese inmenso... O sea, un geólogo en la sala, que levante la mano, ¿sí? Y que lo explique mejor que yo. Pero los fósiles guía viven relativamente poco tiempo, o sea, unos pocos millones de años, y sirven para datar un yacimiento. Al fin y al cabo, los humanos que habremos vivido posiblemente 1 millón de años, acabaremos siendo un fósil guía. Y esa otra inteligencia, ya acabada, esa inteligencia artificial que habremos creado dentro de otros 65 millones de años, preguntará, ¿qué es esto que pasó aquí? Que además quedó como un rastro gris, ¿no? En el que cubre toda la Tierra. Aquí hubo una civilización y todo lo que vemos, todo aquello que nos rodea, estará condensado en 2 milímetros, ¿no? Y ahí habrá que, y creo que ahí queda un gran reto, ¿no? Que es cómo explicar lo que fuimos los humanos, ¿no? que tuvimos ciencia, que tuvimos religión, que tuvimos arte, y que se terminó. Y siguiendo con el texto introductorio de este libro fantástico, que después me va a decir si se agotó o no, pero necesitamos acá, por lo menos en la biblioteca o en la librería de la Fundación Texo. Algo que me pareció interesante es cómo contrapone este teórico, ¿verdad? La obra de Paul Virilio, Estética de la Desaparición, con la estética de la extinción. Entonces él dice, por ejemplo, si Virilio predomina la velocidad en el conjunto de piezas que arman estética de la extinción, queda plantada una bandera crítica de la inercia, que es la continuación de la velocidad por otros medios. O sea, tal vez la inercia es el último vehículo. A ver, Virilio es un filósofo muy interesante, tuvo su momento y llevó al pensamiento en negativo, que yo no comparto, del aceleracionismo. La idea de que, oye, ya que nos vamos a morir, pongamos la velocidad a full speed y peguémonos, que el capitalismo y el mundo se pegue un tortazo. Pero sí que es verdad que lo que estamos viendo, y eso por una parte. A mí me interesa mucho la tesis de Franco Berardi, Bifo, que lo que él habla es de la incapacidad, es decir, de que la velocidad de información y de datos a la que estamos sometidos hoy excede nuestra capacidad de racionalización y que parte de la situación somática de depresión, de abandono, de rendición que existe hoy entre los humanos es porque somos incapaces hoy de digerir esa información. Yo creo que hay, para poner algo de historia, no es verdad, o sea, la humanidad ya
vivido desde hace ahora 80 años la realidad de nuestra capacidad de autoextinción, que era el invento de la bomba atómica y que hace pues, ahora 80 años. Pero hay una diferencia entre la situación de hace 80 años y la que nos encontramos hoy. Hace 80 años, para que desapareciéramos de este planeta, alguien tenía que apretar un botón. O sea, había que tomar una acción positiva en el sentido, una acción real, para acabar con este planeta. Hoy es al revés. La situación es que si no hacemos nada, acabaremos con la vida en este planeta, por lo menos con la vida humana. Y lo que está claro es que a nosotros nos cuesta mucho como especie, mucho más, actuar sobre beneficios futuros que tienen un coste hoy que costes inmediatos. Y por tanto, la posibilidad, la probabilidad de que alguien apretara ese botón era la que era, pero la probabilidad de que seamos capaces de tomar las medidas duras que nos exige la supervivencia en este planeta, pues sean políticamente imposibles. Y digo políticamente imposibles porque es una decisión política. Por tanto, en ese sentido, vivimos una inercia de aceptación. Ahora yo en este momento, y me desvío un minuto, pero veréis por qué, por razones personales, he dado una pausa a este proyecto, pero he empezado un proyecto que se parece mucho a lo que estoy haciendo, que es un momento interesantísimo en la historia de Cuba. Cuba en 1850 es un laboratorio mundial de la transición del capitalismo mercantil esclavista al capitalismo industrial, con proletariado y todo esto. Y hay un momento en que el capitalismo se ve amenazado por la abolición de la esclavitud y necesita tomar medidas para protegerse. Una de las medidas que toma es la creación del Código de Comercio. El Código de Comercio, hasta ese momento, el siglo XIX, había una ley única y todo el mundo estaba sometido a una ley que incluía pues, todos los diferentes aspectos. No había una ley mercantil propia. El siglo XIX inventa una ley nueva que permite favorecer al capital, porque está diseñada para él, y proteger de las grandes transformaciones que estaban ocurriendo en ese momento. Hoy estamos viviendo una situación semejante. Hoy, cada vez que hacemos un accept o en uno de estos apps que nos piden, estamos aceptando, entre otras cosas, que no vamos a ir a tribunales públicos. Es decir, que nos vamos a someter a un sistema de arbitraje jurídico fuera de nuestro sistema legal. Y esto lo estamos haciendo cada día. Cuando firmamos un contrato con una entidad financiera, fijaros, y estáis firmando que no vais a ir a tribunales, que lo que vais a ir es a arbitraje. Es decir, se está creando una nueva ley paralela, fuera del sistema jurídico normal, como se hizo en el siglo XIX, que nos aparta de nuestra capacidad de defensa. Y esto lo hacemos con nuestra pasividad. Es decir, parte del trabajo creo que es que nos demos cuenta que estamos con nuestra pasividad aceptando una situación que nos lleva a una indefensión total. Hay justamente en una entrevista que dimos con Ferran, yo había comentado esta frase del escritor de ciencia ficción William Gibson. Dice que el futuro ya está aquí, solo que no ha sido repartido equitativamente. Una de las razones por las cuales a mí me había parecido importante gestionar y traer esta muestra, más allá del encuentro humano en Cuenca, que de eso también vamos a hablar después, porque hay otras conexiones más importantes que el arte probablemente, que es la conexión entre humanos, los afectos que se generan, ¿verdad? Y las conexiones intelectuales que se generan a partir de esos afectos y todo eso. Y a mí me parece importante traer esta exposición por las preguntas que genera y por frases como esta, ¿verdad? Que nosotros estamos en sociedades como la de Paraguay, estamos viviendo constantemente. ¿Qué les genera una frase como esa o qué pueden decir al respecto?
Ferrer? Bueno, ahí hay algo que dijo Lacan, ¿no? Y es esa idea de que la diferencia entre lo real y la realidad, ¿no? Sí. O sea, que lo real es aquello que la realidad debe suprimir. Ajá. ¿Sí? Entonces, que estamos siempre negociando con eso de la inacción. O sea, reconocemos la capacidad destructora medioambiental, pero no hacemos nada para eso, porque somos incapaces de representar lo traumático. Eso pasa con un montón de cosas, ¿no? Sí. Y que asumimos que no hay nada más que hacer, como tú dices, como darle al accept, que incluye desde la catástrofe medioambiental, pero que aparece como un simulacro, como que algún día, ¿sí? Y ahora ya estamos viendo que ese algún día, bueno, hoy no es buen día porque hace fresco, pero el resto de los días del año vivimos en ese calentamiento global que sabemos que vamos a acabar Y hay que ver en Paraguay cómo es. ahogados, ¿no? Como el drama del empobrecimiento de la salud mental, ¿no? Que cada vez asumimos con normalidad que nuestros jóvenes crecen con un tipo de neurosis que ya es que no tiene cura, ¿no? Con la que se tiene que convivir. O otra nueva que creía, a mí me sorprende y creo que tuvo un día un descubrir que está ahí, que es la burocracia, ¿no? Eso que creíamos que se tenía que haber acabado con el fin de la Unión Soviética, ¿sí? Y que ya no habría, y ahora nuestra vida cotidiana es cada vez negociar con una burocracia que cada vez estrecha más, y eso en la institución cultural occidental pasa mucho, que cada vez estrecha más nuestro margen de acción. Y ahí estamos siempre negociando entre esas tensiones, ¿no? entre la realidad y su simulacro. Justamente enganchando con eso, ¿verdad? Hay otra frase que tomé del amigo, de vuestro amigo, Cuauhtémoc Medina, una entrevista que te hace, que es, perdón, que es un poder emancipado de lo humano, que es una línea donde a mí eso primero me deja frío, o sea, es terrorífico pensar eso, un poder emancipado de lo humano, que es algo que vos tratás en tu obra, en alguna de tus obras. A ver, el poder siempre ha estado emancipado del humano. Y creo que es casi una definición de lo que es el poder, que es la desconsideración de... Yo tenía un conocido, tipo importante, que decía, ¿de qué sirve el poder si no es para abusar de él? Y de alguna manera tenía razón. Es decir, ¿de qué sirve ser poderoso si lo único que te da es responsabilidad y obligaciones? El poder tiene gracia porque puedes abusar de él. Por tanto, yo creo que es una característica intrínseca que el poder abuse. ¿Y abuse qué quiere decir? Abuse a costa de la humanidad del resto. La falta de sensibilidad hacia la tragedia. Nosotros esto lo hemos vivido, y no quiero tampoco hablar demasiado del pasado, pero la recesión del 2008, que fue una catástrofe a nivel prácticamente global, fue el resultado de la desconsideración de una política que asumía que iba a tener unos costes sociales tremendos, de los que algunos países aún no lo han superado, y era totalmente la deshumanización de las implicaciones. Y un ejemplo, para no hablar de otros países, es nuestro país en España. En España se habla de unos excelentes resultados económicos. La realidad es que en España los salarios siguen a unos niveles ínfimos y el crecimiento viene de la inmigración, generalmente de países latinoamericanos, de gente que viene a trabajar. La realidad es que los triunfos económicos que nuestro gobierno actual plantea pues son débiles como mínimo. Pero esto no es culpa tampoco de ellos. La realidad es que España se vio sometida a una deflación salarial porque no podía devaluar la moneda. Y porque los países ricos europeos no quisieron hacer lo que hicieron con el COVID cuando les tocó a ellos. Por tanto, tampoco quiero entrar en política nacional, pero la realidad es que somos herederos de una decisión
que era totalmente deshumanizada, es decir, donde los costes se culpabilizó a Europa del Sur de algo que no tenía ninguna culpa y se les hizo sufrir los costes humanos de evaluación salarial de las que aún hoy estamos sufriendo. Lo que ocurre es que la historia de la humanidad es una abstracción paulatina hacia más abstracción. Y la mejor ejemplo, el mejor, es si seguís la historia del dinero. El dinero siempre ha sido una abstracción. El dinero, primero, pues, tú y yo pues, intercambiábamos yo vacas y tú trigo. Luego se crearon unos plomos que se intercambiaban para sustituir esta situación. Si lo pensáis hoy, el billete bancario ya era una gran abstracción. Pero el billete bancario tiene una característica y es que te prometía que tú ibas al Banco de España o al banco que fuera y aquel papel te lo sustituían por oro. Esto ya desapareció hace mucho tiempo. Pero es que hoy, si mañana se desconectan los ordenadores del mundo, ¿cuántos de vosotros tenéis en papel oficial el dinero que tenéis en el banco? Ninguno. Es decir, estamos hablando de algo que es una abstracción de la abstracción. Y hay un ejemplo, en el 2008 cuando quiebra Lehman Brothers era un banco gigantesco, tenía una colección de arte de primerísima calidad, tenía 75.000 empleados, del orden de 45 oficinas y rascacielos por el mundo. El día que sus computadoras, un número que no existe en ninguna parte más que en las computadoras, se puso a cero, todo aquello, todos aquellos realidad, desapareció en 24 horas. En 24 horas no quedó nada. Lo que quiero decir es que si bien la decisión del poder es su abuso y su deshumanización, es cierto que cada día nos encontramos en situaciones donde el abuso de poder es más sangrante y más peligroso porque nos abarca a todos, nos abarca incluso nuestro ámbito y nuestra vida privada. Eso es lo que a mí me preocupa más. Bueno, yo había dicho que esto iba a ser más que una entrevista, un conversatorio donde yo iba a ser el moderador, pero no pude evitar hacer algunas preguntas. Sí, a ver, las mujeres Antes de pasar a ese otro momento, que me gustaría que entre Ferran y Max puedan dinamizar esta última parte de este encuentro, volviendo a lo humano, Ferran, ¿qué es a vos lo que te interpeló de la obra de Max, no solamente desde el aspecto humano, sino también desde tus intereses en tanto curador-pensador? Bueno, yo creo que pocos artistas como Max me han desnudado el corazón de la bestia y me han trasladado directamente a él. Yo el primer trabajo entero que vi fue 20 Red Lights, ¿no? y creo que, primero, jamás había visto con tanta claridad el funcionamiento de una infraestructura tan fundamental como es el capitalismo financiero, que es en la que vivimos inmersos. Con lo cual, claro, yo soy un usuario del octavo nivel, ¿no? O sea, yo pago con mi tarjeta de crédito, nunca veo el dinero que pasa por delante de mí, pero nunca he tenido esos elementos para reflexionarlos. Ahí los veo, ¿no? Quizá lo que más aprecio del trabajo de Max es cómo con este trabajo además de ingeniero, de ir punto por punto, y de ser capaz de explicarnos realmente las bases sobre las cuales se ha construido el mundo en los últimos 50 años y cómo determinadas decisiones que aparecen como circunstanciales ahora condicionan de forma irrevocable el mañana. Es decir, yo creo que ha sido a través del trabajo de Max cuando más me he dado cuenta de ese cambio descomunal ante el que estamos viviendo. Me gustaría pasar a esta segunda parte de este encuentro y justamente que puedan ustedes intervenir y poder dialogar entre ustedes para compartir con el público. Bueno, quizás a lo mejor alguien del público estaría interesado en hacer algún comentario. Por mi parte, decir que la ambición de mi trabajo está centrada en
crear un panorama de la realidad del siglo XXI, básicamente. Que técnicamente sea solvente, es decir, que represente el conocimiento técnico del momento en que vivo, no puedo inventarte otra cosa, pero que plantee las cuestiones que a mí me preocupan, que son básicamente son en los órdenes político y ético. Por ejemplo, veréis el tema que trato sobre ingeniería genética. La ingeniería genética a mí me recuerda un poco la situación cuando yo empecé a trabajar en inteligencia artificial, que se hablaba, había gente que hablaba y había algún artículo en el periódico de vez en cuando, pero no tenía nada que ver. Es decir, yo pude entrevistar a los probablemente 15 inversores más importantes de inteligencia artificial y me recibieron todos. Y tengo unas grabaciones extraordinarias de esta gente, del Silicon Valley, de las mejores mentes detrás de la inteligencia artificial. Hoy sería imposible porque todo el mundo quiere hablar con ellos. Creo que vamos a oír hablar de ingeniería genética muy pronto. Lo que se está haciendo en algunas zonas, en particular Europa es donde está la legislación más restrictiva y más razonable, dentro de que hay márgenes, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay ciertos experimentos que no reciben financiación pública, pero que están permitidos, otros que no. Y en China, por el contrario, está prácticamente todo permitido. Y lo que está ocurriendo es que los científicos que quieren experimentar y que no tienen dilemas morales con lo que hacen, pues se mueven y hacen los... Recientemente, hace 6 meses, se inyectaron por primera vez células madre humanas en fetos de monos, de primates. Este es el primer paso para crear una subespecie. Porque lo que sí que se ha demostrado es que cuando inyectas células neuronales humanas, madres que se transforman en neuronales humanas, en ratas, las ratas se vuelven más listas. Por tanto, si el mono, que es el animal más cercano evolutivamente que hay, se le inyectan células neuronales humanas, lo más probable, y lo sabremos pronto, es que los monos se vuelvan más listos. No sé cuán más listos, pero listos. Y aquí lo que se abre es el debate de la conciencia, de la relación con nuestros congéneres en la Tierra. Estos son los temas, y estos son los temas que a mí estaría encantado de compartir con vosotros y de charla. Bueno, justo de la cuestión del chimpancé y el humano, tú eres muy optimista de cara a la inteligencia humana. Pero Stalin tuvo el sueño opuesto de mezclar chimpancé y humano, pero para hacerlo más sumiso, para por fin conseguir soldados que realmente no dieran nunca un paso atrás en el campo de batalla. El experimento no funcionó bien, posiblemente ahora sí funcionaría bien. Sí, de hecho, a ver, por ejemplo, el primer experimento que se hizo de modificación genética de un animal, el primero, estoy exagerando, pero digamos, con la nueva tecnología, fueron la creación de perros para la guerra. Es el ejército chino creó unos perros hipermusculados que tienen en peso y en dimensión, son 3 veces la dimensión de un Doberman. Estos existen y son perros agresivísimos que no se parecen nada a los perros que conocemos. La posibilidad de hacer monos más inteligentes o humanos menos inteligentes es casi la misma. Yo de todas maneras sí que soy, o sea, a pesar de mis preocupaciones y de a veces mis depresiones, sí que creo en la capacidad de la humanidad de reaccionar. Y yo no creo que mi mensaje global sea uno de pesimismo, es uno de aviso. La humanidad lleva mucho tiempo superando crisis que parecían imposibles de superar. Sí que es verdad que el camino hacia la igualdad y hacia la tolerancia y hacia el respeto de la vida humana está yendo hacia atrás. Esa es la impresión que tenemos. Pero también es verdad que tenemos una mirada muy corta. Y es verdad que
muchos de nosotros, llevados al extremo, creo que seremos capaces de estar a la altura y reaccionar. Y si se tomó la Bastilla, se pueden tomar otras cosas, la verdad, en función de la situación. Bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Por una parte, esa idea de Zizek, ¿no? Que es eso que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Sí? O sea, hay mil visiones posibles del fin del mundo y creo que en la televisión aparece cada día una nueva y es uno de los grandes focos de creación cinematográfica y literaria, pero en cambio ahora mismo no podría enumerar muchas alternativas al capitalismo formuladas ni desde la ciencia ficción. Eso por una parte. Y porque lo único que aparece como alternativa es una distopía. Y por eso tu optimismo, el problema que tiene el pensar en el futuro es que es como lo de la desesperanza del depresivo, ¿no? Que cualquier posibilidad de mejora aparece como un peligro, ¿no? O sea, si salgo de esta, quizá tropiezo en otra. Es que yo voy a decir algo que es poco bienvenido en el mundo del arte. Es que la realidad es que el capitalismo funciona y funciona de narices. Y si no, veámonos nosotros. Es decir, el problema no es el sistema capitalista. El problema es quién controla el sistema. El problema es quién controla la propiedad oligárquica. El problema es quién controla la redistribución. El capitalismo permite niveles de redistribución altísimos, altísimos. El capitalismo basta que se regule y se pongan leyes justas de redistribución, y hay y ha habido ejemplos de sociedades. De hecho, las sociedades que todo el mundo admiramos son las más igualitarias. El problema es en los niveles más altos de concentración de poder y en los niveles más bajos de situación de debilidad. Y ahí el capitalismo funciona fatal. Pero basta es mucho decir, pero los sistemas, si creyéramos más en nuestra capacidad de actuación política, el capitalismo es muy cobarde. Es decir, yo tengo una experiencia muy relativamente, bueno, ahora ya tiene unos años. Los Estados Unidos tenían prohibido que sus empresas operaran en países como Cuba, como Irán, como Siria, desde hace mucho tiempo. La realidad es que la mayoría de las grandes multinacionales americanas tenían subsidiarias medio ocultas, medio con socios locales, hasta que, creo fue Bush, sí, decidió que está muy bien, pero que si encontraba una compañía americana que tuviera directa o indirectamente una subsidiaria en nuestros países, sería el consejero, el CEO, el número uno, que se iría a la cárcel. Ah, bueno, cambió todo. Es decir, hemos perdido fe en nuestra capacidad política de actuar. Y esa es nuestra mayor debilidad. La oligarquía capitalista nos ha convencido que la política es ineficaz y que nos hemos de someter a una realidad apolítica basada en las emociones. Y eso ya lo hemos vivido. Lo vivimos en la época del nazismo, lo vivimos en el estalinismo. Creo que hay que volver a creer en la capacidad política de reprimir los abusos de un sistema injusto. Y aquí lo enlazo con algo que aparece en tu trabajo. Vamos a constatar más en tu trabajo. Porque tú le das la voz a precisamente figuras, ficción siempre, que representan estos sistemas de poder, en los que en su lógica interna todo funciona de forma absolutamente coherente. Es decir, cuando oímos hablar a tus interlocutores de 20 Red Lights del vídeo o a la voz solemne de A Forest, son voces que te explican muy bien desde dentro y absolutamente coherentes, o sea, ellos no renuncian a la coherencia, cada uno desde su sistema, el funcionamiento de esas estructuras de poder. Es que, a ver, al final, y vuelvo quizás al comentario inicial de cuál es la función del arte en el siglo XXI, ¿no? La función del arte, si hay algo común en la historia del arte, ha sido que el arte ha servido para desvelar
lo oculto, para desvelar lo oculto, eso es lo que diría, casi como la filosofía, que también es desvelar lo oculto. Hoy lo oculto es cómo piensan, cómo nos gobiernan estas oligarquías que muy poca gente tiene acceso. Y sobre todo porque si no te dedicas a ello. Y yo creo que parte del interés que si tiene alguno, tiene mi trabajo, es ver cómo piensan, qué lenguas utilizan, qué valores comparten, cuáles son los objetivos reales de estas oligarquías que son muy distintas. Yo siempre digo, cuando pensamos en Wall Street, en el fondo son gente muy sencilla, son gente que quieren hacer el máximo dinero posible sin acabar en la cárcel. Estas son sus dos cosas. En cambio, en Silicon Valley la experiencia es totalmente distinta. Es gente que tiene objetivos políticos, que nos quiere reformar, que cree que los sistemas políticos que utilizamos son obsoletos, que ellos nos van a dar las plataformas y los sistemas de gobierno mucho más eficaces. Son gente que en lugar de dialogar, tienen un monólogo y que si no compartes su opinión, es que o bien estás mal informado o bien es que eres tonto. No hay una alternativa de que puedan ellos estar equivocados. Por ejemplo, hoy la ingeniería genética, en cambio, es algo muy interesante porque yo no he podido entrevistar y hablar con las agencias de inteligencia que son grandes inversores en estas modificaciones. Esto es algo que me ha estado vedado y que no ha habido forma de conseguirlo. Pero, sin embargo, he podido hablar con muchos de los científicos mejores en esto. Entre ellos, Jennifer Doudna, que un año después de yo hablar con ella, le dieron el premio Nobel, no por hablar conmigo, claro. Bueno, pues esta gente es una especialidad donde los propios científicos han intentado detener el proceso de investigación 2 veces. Es decir, el congreso más importante de ingeniería genética, que es la asociación más importante en el mundo, aprobó 2 veces el decir, hemos de detener la investigación que estamos haciendo hasta que no entendamos las consecuencias de lo que estamos haciendo. Evidentemente esto no paró nada. Lo que te das cuenta es que cada comunidad que controla las tecnologías y los poderes de este mundo nuevo piensa de formas distintas. Y esto es de lo que se trata de... Es lo interesante, creo yo, porque para repetir lo que sale en los periódicos, pues ya lo sabemos todos. Y ahí entra el papel de la ficción. Sí, y esto es... de nuevo, voy a decir algo que no está muy de moda, pero yo me considero un realista, artista realista. Es decir, mis modelos son Balzac, Zola, toda esta gente que escribía... que Zola, pues para describir la vida de los mineros, pues se pasó un mes él haciendo de minero y esa experiencia directa da que tiene pues su descripción en Germinal es una descripción inigualable. Pero es verdad que la ficción te permite tocar el alma, porque te permite de alguna manera narrar de una forma que captura la atención de la gente. No es un informe de un consultor, ni siquiera es un trabajo académico. Estás tocando la historia. Y sí que es verdad que hay historias, ficciones reales y ficciones falsas. Y el peligro que tenemos hoy es que cada vez distinguimos menos lo que es una... Las dos son ficciones, pero una responde a realidades que nosotros entendemos que son nuestra vida, y otras que son ficciones dañinas, y que son dañinas porque dicen mentiras. Y yo creo que ahí es donde hay una reivindicación en mi trabajo de una vuelta a un realismo social. Eso es lo que es. Cartografía provisional. Así que es la pieza que hiciste para la Bienal de Cuenca, ahí donde coincidimos los tres. Te voy a decir lo mismo que te diría un psicoanalista. Hábleme de su madre. Para aquellos que no lo habéis visto, Cartografía provisional está aquí en la exposición y yo entrevisto a mi madre. Y de alguna manera es un ajuste de cuentas de muchas cosas. Evidentemente, de nuevo, no es mi madre, es un guión y es una actriz extraordinaria de 80 años. En este vídeo lo que pretendo es hacer 3 cosas.
La primera es una reivindicación, y no me quiero hacer aquí el feminista ni mucho menos, porque hay otra gente que tiene mucho más... Pero la realidad es que yo desde hace muchísimos años vivo fascinado con las entrevistas que se hacían a las grandes intelectuales femeninas de los años 60 y 70. Y estoy hablando las maravillosas entrevistas que se hacían en particular, sobre todo en Francia, a gente como Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Georges Thénard, en los 70, Susan Sontag. Estas personalidades, grandes sabias, lamentablemente, a pesar de que sin duda la posición de la mujer ha mejorado mucho, por alguna razón prácticamente han desaparecido. Existen grandes figuras de pensadores masculinos, pero es difícil hoy, quizás Butler, pero es difícil pensar en grandes referentes intelectuales y que se les dedique tiempo. Por lo tanto, lo primero era una reivindicación de esas entrevistas que yo quería hacer. Y evidentemente también era una reivindicación a mi madre, que era una mujer extraordinaria, que tenía muy mal carácter, muy dura en el trato con sus hijos, y conmigo, pero a la vez era un referente intelectual de un gran nivel. Y la ficción es que yo voy y le hago 8 preguntas que me hubiera encantado que me contestara. Desde empieza cuál es la sustancia de una imagen hoy, a cómo debería ser una filosofía materialista en el siglo XXI, a cómo debería ser el arte. Entonces, veréis que son 8 capítulos, cada uno de unos 7. El vídeo completo es muy largo y no tenéis por qué verlo entero, porque son 8 capítulos de 7 minutos, o sea, una hora. Pero cada uno es digerible y podéis ver uno y ya os haréis una idea de lo que es. En cada uno de los capítulos, y ahí es la parte freudiana a la que tú te referías, mi madre ya me hace un reproche que nunca me hizo, pero que me debería haber hecho y que, bueno, es la parte más sentimental de la historia. Para mí es un vídeo muy importante y es un vídeo casi para mí irrepetible porque me costó mucho hacer y quizás es el más personal porque lo mío suele ser bastante impersonal, la verdad. Efectivamente, es un vídeo además que mejor te resume, es decir, resume todo tu trabajo anterior y futuro, diría yo. Creo que hay muchas cosas que ya están contenidas allá en las cosas que te dice tu madre. Sí, a ver, las mujeres en mi familia son muy importantes porque mi madre, si veis el vídeo, os haréis una idea de cómo era, más o menos. Mi abuela pues fue la primera cirujana de España y eso era una personalidad... no fue la primera médico, la primera cirujana, porque antes había habido 2 médicos antes, pero fue un referente para todos nosotros desde muy pequeño. Mi bisabuela era una escritora extraordinaria, que creo que injustamente no reconocida. Lo que quiero decir es que ha habido personalidades femeninas muy fuertes y también es un homenaje a ellas, la verdad. Proceso de trabajo. Yo siempre, cuando explico tu trabajo, digo que parte de una investigación muy profunda. ¿Sí? Explícanos, o sea, ¿cómo es un proceso de investigación para estas piezas? Porque tú partes siempre de hablar con otros, ¿verdad? Y leerlo todo. Y leerlo todo, sí. Y yo diría que a ver, la característica más importante para mí es que hay una frase de Goya que para mí es un lema importante, que es el yo lo vi. Es decir, Goya en sus grabados hace escenas de la guerra, de la guerra napoleónica en España, y hay uno maravilloso yo lo vi, yo vi los desastres que estoy dibujando. Lo que quiero decir es que muchas veces, yo no critico a nadie, pero porque cada uno, artistas, hacemos lo que podemos y lo que mejor sabemos, pero la realidad a veces me da la sensación en mucho trabajo que hay una gran distancia de lo que se dice a lo que se siente, a lo que de verdad se sabe. Yo lo que pretendo es hablar de lo que sé. Y para hablar de lo que sé solo hay 2 formas. Una es estudiar
y la otra es hablar con gente que sabe más que tú. Entonces, mis procesos suelen empezar con lectura primero general, después ya mucho más particular, con ensayos, con revistas académicas, y cuando me siento cómodo ya con el tema. ¿Y cómodo qué quiere decir? Pues que voy a hablar con un experto y no voy a hacer el ridículo, preguntando cosas básicas y haciéndole perder el tiempo. Entonces me hago entrevistas extensivas. Y yo tengo la fortuna de tener una red de amigos que me dan acceso a gente increíble, y eso es lo que aprovecho. Y entonces, cuando empiezo yo a creer que tengo algo que decir, es cuando hago las piezas con mayor o menor fortuna. Esto ya es otra decisión, otra cosa. Yo intento hacer cosas que a mí me gustan. Y luego ya son los demás, son vosotros y vosotros los que decidís si esto es interesante o no. Bueno, yo tengo un montón más de preguntas anotadas, pero no sé si hacemos circular el micrófono. Sí, yo creo que este maravilloso encuentro ha generado una cantidad de preguntas que probablemente quieran hacer. O tienen mucho frío. Si no se quedaron congelados ya. Sí. Hace frío, ¿verdad? Ya ha salido la luna. Bueno, sí, han pasado 60 minutos. Yo creo que podríamos hacer un Contar el Arte 2. Un minuto. Yo, antes de terminar, Sí. solo una cosa, que es dar las gracias. Sí, porque aquí esto es un proceso que ha sido muy largo, y las primeras gracias en verdad son para Freddy, porque de no habernos encontrado ya hace algunos años, yo encontré la obra de Freddy mucho antes que a Freddy y seguí, iba a su galería a preguntar qué hay de nuevo, ¿sí? Durante mucho tiempo. Tuvimos la oportunidad de coincidir en Cuenca los tres, y si no hubiera sido ese encuentro, no estaríamos hoy aquí. Después, obviamente, a la Fundación y a todo el equipo, que ha sido extremadamente profesional, generoso y bueno, no tengo palabras para describirlo. A Martín y Daniel por todo el apoyo. A los anteriores pasos que hemos tenido, que fueron en Montref, en Mendoza, al Instituto Ramon Llull, que también nos apoyó, y a la Embajada de España y al Centro Cultural de España. Y porque yo he de decir que allá donde voy, voy a muchos sitios, siempre hay un embajador de España dispuesto a apoyar, y eso es maravilloso. Y aquí entonces, Javier y Roberto, muchísimas gracias por el apoyo.